oficinas de un partido político para dar una, gracias, para dar una capacitación que también está relacionada con este tema del procedimiento especial sancionador. Hoy es para mí el día del procedimiento especial sancionador, también en la tarde hablo del procedimiento especial sancionador. Y qué bueno, porque me agrada el procedimiento especial sancionador. Bueno, vamos a comenzar con este tema que va a tener, tiene ya, siempre tiene, pero derivado del inicio de los procesos electorales en la segunda mitad del año, pues va a ser un tema que va a ser recurrente, ¿no? Que es la neutralidad gubernamental. Y entonces, bueno, vamos a dedicar el análisis a eso, ¿no? Voy a compartir una presentación que en realidad no sé cómo la voy a compartir, porque, déjenme ver, creo que sí voy a poder, pero tal vez no pueda. Voy a ver aquí si puedo. Ok, sí. Nada más déjenme regresar acá, porque vamos a ir viendo varias cosas, ¿no? Con relación a esto. Permítanme, es que yo no sé usar esta cosa del Prezi, pero vamos a ver unas cosas. Permítanme, porque esto está todo raro. Antes de la presentación, me interesa dar algunos elementos, ¿no? Porque no en todos lados está igualmente regulado. Es una obviedad decir que la regulación es distinta dependiendo de circunstancias, dependiendo de acontecimientos históricos, y entonces el régimen jurídico mexicano en el tema de las sanciones, en el tema de la propaganda gubernamental, en el tema de la neutralidad gubernamental, es un tema particularmente espinoso, porque pues saben, venimos de un sistema de partido hegemónico en donde además pues había un uso importante del aparato del Estado para tener clientelas electorales, vamos a decirlo así, ¿no? Para influir en los procesos electorales. Y esto se fue agudizando en la medida en que empezaba a haber condiciones de competencia. Desde luego había varias estrategias, pero siempre fue una de ellas tener clientelas electorales, ¿no? Tener personas que por distintas razones fueran leales, digamos, al gobierno, ¿no? Voy a decir una cosa, porque luego se malentiende, ¿no? Luego se malentiende esta cosa de las clientelas electorales. Las clientelas electorales tienen muchas posibilidades y muchas ramificaciones. De pronto se pone el acento en las personas en casos de necesidad y dicen, pues es que les dan y entonces tienen clientelas electorales. Eso es cierto, pero no pensemos que las clientelas electorales son solo las personas necesitadas. Los regímenes políticos tienen muchas maneras de crear clientelas electorales y también las personas que tienen muchos recursos pueden ser clientela electoral si, por ejemplo, hay esquemas en donde también hay unos beneficios económicos de distinta índole, ¿no? De hecho, el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional de los años 70, de los años 60, pues el sistema político funcionaba también para con la clase empresarial. Entonces yo nada más lo apunto porque de pronto es muy fácil descalificar a la gente necesitada y decir, claro, es que ellos son clientelas porque no saben y porque son las masas y entonces les dan una torta y un frutzi y entonces van. El esquema como ha funcionado verdaderamente es que no son los únicos que son clientelas electorales, no son los únicos que son leales en todo caso a los partidos por su situación de necesidad. También las personas o los grupos económicamente favorecidos han funcionado como clientelas electorales, ¿no? Han funcionado así. Entonces eso, bueno, lo digo nada más porque de pronto, si esto queda así, pareciera que solo hay una posibilidad, ¿no? Bueno, primero que todo, lo más importante pues es el artículo 134 constitucional, que en su fracción octava justamente enuncia esta cuestión de la neutralidad. Y nos importa porque ustedes ya han visto a lo largo de las sesiones que el procedimiento especial sancionador se refiere a la propaganda electoral. Ya conocen la génesis del procedimiento especial sancionador, que justamente viene propaganda
su contenido y sujetos, ¿no? O sea, cuando nosotros analizamos la propaganda electoral en su legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, pues vamos a analizar quién es el emisor de la propaganda, ¿no? Porque ahí tenemos en el 41 constitucional causales inclusive de nulidad para quienes contraten propaganda, publicidad, ¿no? En los medios, porque a partir de la reforma de 2007 se quitó, no quería decir esa palabra, pero bueno, la posibilidad de que partidos o cualquier otro actor político pudiera contratar por sí o por una, dice la ley, interposita persona, por un tercero, propaganda. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿quiénes? En todo caso, esto ya lo saben, está el monopolio de la repartición de los tiempos, de la pauta de su asignación, corresponde al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tengo la mala costumbre de hablar muy fuerte y ahorita me doy cuenta que no es necesario. Bueno, entonces decía, entonces, esa es una primera cosa, sujetos. Pero obviamente no nada más se trata de contratar propaganda, se trata, es decir, en el quién no solo vamos a encontrar a personas que busquen influir de manera indebida, de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución, en las preferencias electorales, en el proceso, la propaganda electoral se inserta en el proceso de formación de voluntad popular, de voluntad colectiva, y entonces el régimen sancionador procura que ese proceso de formación de voluntad colectiva sea lo más libre posible, ¿no? Que no haya las mediaciones indebidas en la medida de lo posible. Siempre va a haber mediaciones, ¿no? Entre quien recibe la información y el acto de voto. No es automático, no quiere decir que porque haya unas personas que hacen propaganda, debida o indebida, esto va a resultar necesariamente en una indebida formación de la voluntad popular, pero pues ya ustedes saben, ¿no? Cuando uno toma una decisión, no solo en materia política, una decisión cualquiera, pues esa toma de decisiones está mediada. Es decir, no es algo que sea un acto puro, que no tenga de suyo alguna serie de cuestiones externas a la decisión, ¿no? Si yo decido, no sé, comprar un automóvil, pues eso está mediado por mis posibilidades económicas, está mediado por quizás la publicidad de un auto, mis preferencias personales, la experiencia que haya tenido, lo que me puedan decir las personas. Entonces, cualquier decisión tiene mediaciones. Aquí lo que se trata es que esas mediaciones no sean indebidas. Y desde luego es difícil decir cuándo son debidas y cuándo son indebidas, porque la propaganda por sí misma tiene el objetivo de influir, ¿no? Entonces, cuando yo quiero influir en algo, pues siempre voy a presentar ese algo como lo deseable, como lo requerido, como lo importante, ¿no? Aquí la cosa es que en todo caso, esa publicidad no, en todo caso, la publicidad, si bien pueda ser un medio y puede influir en la formación de voluntad popular, todas las candidatas, candidatos, partidos, coaliciones tengan las mismas posibilidades de influir, ¿no? De manera tal que aquí lo que nos importa es que para crear condiciones de equidad, los gobiernos no hagan uso de su posición, que ahorita vemos la posición del gobierno, de sus recursos para influir en las campañas y en la toma de decisiones, ¿no? Y esto tiene varias posibilidades igualmente, ¿no? Puede ser, desde luego, a través, y es lo que nos interesa, a través de la propaganda, ¿no? Esa intervención, porque ustedes lo saben también, ¿no? Los gobiernos pueden hacer propaganda, ¿no? Pueden decir cuáles son los logros de los gobiernos, cuáles son las, la agenda de gobierno que se ha logrado, que no se ha logrado, pero está limitado en el tiempo. Eso como propaganda, ¿no? Pero por otro lado, el uso de recursos públicos, artículo 134, o sea, tenemos dos cosas, ¿no?
por un lado, la propaganda y la posibilidad de que los gobiernos hablen de su ejercicio, de sus logros, ¿no? Y lo comuniquen. Y eso está solamente limitado en el tiempo. Artículo 41 constitucional, base tercera, ¿no? No lo pueden hacer en tiempos electorales, pero en tiempos no electorales sí pueden, ¿no? Y por otro lado está el uso de recursos públicos, que el uso de recursos públicos tiene que ver con todo aquello que hacen los gobiernos, que ejecutan en materia de política pública y que puede involucrar desde luego programas sociales. No son los únicos recursos públicos que existen, ¿no? Recursos públicos tienen distintas manifestaciones, pero todos esos tienen que ser gubernamentales únicamente, los programas gubernamentales, sean estos cuales sean programas sociales o no. Y entonces ahí no debe de aparecer la imagen del gobierno, no debe del gobierno utilizar esos recursos para promocionarse, porque desde luego puede incidir en el proceso de formación de la voluntad popular, ¿no? Entonces, por eso vemos aquí en la presentación, primero que nada, el artículo 134, ¿no? Y entonces, la primera idea, la primera pregunta es si los presidentes deben manifestar sus preferencias electorales. Y aquí vamos a encontrar que depende del sistema, ¿no? Depende no solo de las reglas no son nada más así, o sea, las reglas se han dictado, se han modificado de conformidad con conflictos, ¿no? De manera tal que podríamos encontrar algunas otras legislaciones o algunos otros sistemas políticos en donde no sea un tema que los presidentes manifiesten sus preferencias electorales, inclusive en aquellos países, aquí vamos a ver el ejemplo de Estados Unidos, pero ahí mismo, ¿no? Hay una característica interesante que es la reelección. Y el presidente cuando se va a reelegir, me refiero a los Estados Unidos, no deja el cargo, sigue siendo presidente de la República y al mismo tiempo hace campaña electoral, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no hay el tema del uso de recursos públicos porque el esquema de uso de recursos públicos es distinto y porque su tradición no ha supuesto necesariamente eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya posibilidades de influir en ese sentido, sino que no ha habido una conflictividad tal que les lleve a limitarlo porque es parte de su tradición, de su quehacer. Entonces aquí vamos a ver un video, ¿no? En donde un ahora expresidente, ¿no? Manifiesta su preferencia por la candidata de su partido, ¿no? I am fired up, and I cannot wait to get out there and campaign for this country that we love. For more than a year now, of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. Look, I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. I am fired up. Permítanme. Ay, ya me equivoqué. Es que como no manejo bien esta aplicación de Prezi, ahora sí ya no sé qué hice, que ya me salí. Pero bueno, aquí lo importante, ya no voy a poder recuperar eso, pero bueno, aquí lo importante, bueno, déjenme ver si lo puedo recuperar, porque es que no uso yo esta cosa, ¿no? Entonces, y hay una razón por la que no la uso y acaban de ver cuál es, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante es que en 2006, y vamos a ver el ejercicio igualmente, ¿no? Hubo algo más o menos parecido, pero en este caso se resolvió por parte del Tribunal Electoral que era indebido, ¿no? Que era indebida esta intervención de
en ese entonces el presidente de la República. Aquí tengo ya la presentación, déjenme la vuelvo a poner en los comicios, ¿no? Pero insisto, esto sobre todo tiene que ver con nuestra tradición, que eso es lo que me interesa, ¿no? Nuestra tradición jurídica y política. Entonces voy aquí a algunos datos, voy a volver a pasar la presentación. Bueno, entonces, la idea es que en los comportamientos electorales, ¿no? Y en los gobiernos, pues obviamente un gobierno, no digo que necesariamente sea lógico, pero podría serlo, va a querer mantenerse en el poder, ¿no? Va a querer subsistir o que subsista su proyecto político, porque los gobiernos pues tienen eso, ¿no? Un proyecto político. De manera tal que quien está en el poder haya o no reelección, dependiendo del sistema, en el nuestro sabemos que no hay, ni hay posibilidades de que haya. Entonces, la idea es que los gobiernos pues traten de que su proyecto político continúe, lo cual no tiene nada de ilegítimo. Lo ilegítimo en todo caso está en los cómo, ¿no? ¿Cómo es que yo quiero que esto subsista? Y entonces es donde existen los límites para ellos, ¿no? Para este ejercicio gubernamental. Porque supuestamente, o la idea, es que los votos o el voto, entre otras cosas, es una manifestación de la conformidad o inconformidad que pueda tener el electorado, las personas, la comunidad política con relación al ejercicio de gobierno. Y entonces vemos, ¿no?, que es probable que un gobierno que ha tenido un buen desempeño o que tiene por lo menos una serie de características que para la mayoría de la población son deseables, subsista. Y lo contrario también vale, ¿no? El chiste es que normalmente resulta más probable que los proyectos políticos gubernamentales subsistan, ¿sí? Vemos aquí cuando compiten entre periodos muy amplios de tiempo, ¿no? Quienes estaban en el ejercicio ganan en casi 80%, ¿sí? Y la alternancia entonces es menos una constante que algo contingente, es algo que puede suceder, pero que no sucede tanto, ¿sí? Y entonces las elecciones, además de esta intención de persuadir, de formar la voluntad colectiva en una determinada dirección, ¿no?, influir en la toma de decisiones, pues también están sujetas, ya habíamos dicho, a la posibilidad, no digo que sea una regla, pero a la posibilidad, a la tentación de que sean manipuladas. Y en México hay una tradición de los años 70 y de los años 80 y antes, ¿no? La primera elección en el siglo XX, que fue cuestionada, pues 1929, ¿no? Ya desde entonces, y desde luego antes, pues el leitmotiv de la revolución o uno de los principales, ¿no?, el Plan de San Luis, pues viene con esta idea de sufragio efectivo, no reelección, pero también porque había esta adulteración de los resultados electorales, ¿no? Una tradición que viene pues de muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Con ello, la formación de esto que decía, clientelas electorales, que no son solo las masas, y desde luego de presionar a otros actores políticos, ¿no? Entonces, bueno, desde luego esto pasa primero por la parte ética, digamos, ¿no? O sea, en la Comisión de Venecia hablan de uno de los elementos de la competencia electoral, que valga decir, no es lo único que la democracia tiene. La democracia no es solo competencia entre partidos, no solo son candidaturas y no solo son procedimientos electorales. Es una dimensión, la dimensión de la elección de los cargos, pero tiene muchas otras, ¿no? Esto siempre lo digo, pero más vale siempre decirlo, ¿no? Para que no nos vayamos con la idea de que la democracia son reglas, procedimientos y elecciones. Es una parte únicamente. Entonces, bueno, la idea es pues que haya en esta parte política electoral
equidad, igualdad de oportunidades, que no de probabilidades, ¿no? Los ejercicios probabilísticos son otra cosa, pero de oportunidades, de posibilidades, y que éstas, en todo caso, solo tengan que ver con qué tanto la capacidad, la plataforma política puede persuadir o disuadir, según sea el caso, a los votantes, las votantes, de una determinada opción. No, desde luego, no es únicamente un proceso así tan automático, pero la idea pues es que todos los partidos políticos, que todas las opciones políticas, candidaturas independientes, coaliciones, puedan mandar su mensaje y que éste llegue y que sean en todo caso los electores como individuos y como colectivos, dependiendo de, ¿no? Porque las sociedades son heterogéneas, entonces tiene individuos, tiene colectivos, personas diversas, ¿no? Y estas en conjunto y en lo individual harán evaluaciones, formarán algunas opiniones, recibirán la información y la procesarán de una determinada manera y después depositarán su voto como hayan decidido, ¿no? De manera tal que las autoridades públicas investidas de poder público tenderán a ser neutrales, ¿no? En su actuar. Pero también no nada más es una cuestión meramente de recursos, ¿no? Los recursos gubernamentales o los recursos con los que cuenta, más bien, no son únicamente recursos humanos y materiales, ¿no? El uso de recursos públicos también puede ser recursos humanos. Clásico, bueno, pues necesitan, no sé, para hacer campaña y mandas a personal a tu cargo para que haga determinadas cosas, ¿no? Relativas a la campaña que no tienen que ver con su función, son funcionarios de gobierno y los mandas a un acto de campaña, por ejemplo. No estoy diciendo que lo hagan, pero es una posibilidad de uso de recursos humanos, que son recursos públicos, porque también estás utilizando el tiempo y ese tiempo pues es pagado por recursos igualmente públicos, por ejemplo, ¿no? Desde luego el uso de dádivas, promesa de las mismas, ¿no? El uso de recursos materiales para imprimir, el uso de las redes sociales para difundir, ¿sí? El uso de edificios públicos. Y hay uno que es interesante, aunque este es mucho menos concreto, es mucho más inasible, aunque aquí voy a poner un ejemplo que sucedió hace poquito, el recurso simbólico, ¿no? El significado. ¿No? Cuando yo digo simbólico, no lo digo en términos que luego los abogados dicen simbólico como si fuera sin importancia, ¿no? Una propina simbólica. Algo simbólico es como algo que no importa. Acá es algo que tiene significado, ¿no? Un recurso, una cosa simbólica por excelencia, pues es el dinero, es un papel. Y no obstante, traten de pagar algo sin dinero, no se puede. Pues un papel, tiene una serie de requisitos y lo que sea, pero es un papel. ¿Sí? Tiene significados compartidos, eso es lo que me importa. Entonces, en el caso de los políticos, no todos son lo mismo, no todos son la misma persona, ni todos tienen la misma capacidad de influir en la toma de decisiones, para bien y para mal, ¿no? Entonces, los gobernantes, las políticas, los candidatos, tienen de suyo una personalidad que puede o no ayudarles. Y cuando son funcionarios y funcionarios pasa lo mismo, ¿no? No todos los gobernantes, por eso mismo las gobernantes son igualmente populares, digamos, ¿no? No todas y todos son igualmente carismáticos, ¿sí? De manera tal que un gobernante, una gobernante, tiene, o por lo menos potencialmente a su favor, esa calidad, ¿no? O sea, la idea de lo que representa la figura, ¿no? La figura que puede ser carismática, que puede ser tenida como alguien de respeto, y entonces eso también puede influir. Es más o menos lo que pasó, no me parece que haya sido algo intrascendente con los AMLitos, ¿no? Los famosos AMLitos, la figura esta del presidente de la República, que utilizaban otros, no estoy hablando de recursos públicos en sentido estricto, porque pues yo puedo hacer uno, ¿no? Y ya, ¿no?
aquí es el recurso simbólico de el gobernante, ¿no? Que se utiliza para producir efectos, ¿no? Para vincular el ejercicio de gobierno. Entonces, no son esos recursos públicos en sentido estricto, pero la figura de, en este caso, el presidente de la República, una figura pública, una figura. Aquí estamos hablando de recursos en sentido estricto, ¿no? Pero aquí, ampliando el concepto, también podemos pensar que las y los gobernantes tienen a su disposición su propia figura. Y su propia figura, su carisma, su liderazgo puede ser un elemento que influya igualmente en la toma de decisiones. Por eso en el video de Obama, por ejemplo, ¿no? Pueden los presidentes manifestar sus preferencias, los gobernadores, en dónde estaría el límite y por qué, ¿sí? Y entonces, bueno, si son autoridades públicas, tendrían que ser neutrales, ejercen un cargo público. Ahí vamos a encontrar muchas problemáticas, porque dices, bueno, pero el cargo público está sujeto a un horario, así como yo, por ejemplo, yo tengo un horario de trabajo. Yo cuando acabo, no acabo siempre a una hora fija, ¿no? Pero cuando acabo, hoy acabo a las 6 de la tarde. Hoy dejo de ser eso. Y en la noche yo puedo hacer lo que yo quiera. También, bueno, no puedo hacer lo que quiera, pero dentro de cierta lógica de convivencia, ¿no? Pero un funcionario público investido de una autoridad deja de serlo. O sea, los fines de semana, por ejemplo, el presidente de la República deja de ser presidente de la República y entonces podría acudir a un acto político. Es una pregunta, no la voy a responder yo. A lo que voy es que no es lógico. O sea, no hay una regla para definirlo y entonces ahí siempre va a haber controversia, ¿no? Siempre va a decir, bueno, pero los fines de semana no son días laborables. Entonces no está utilizando recursos públicos, aunque es una figura pública, ¿sí? Habrá quien diga eso y habrá quienes digan lo contrario, ¿no? Bueno, no deja de serlo porque la figura, uno, lo está utilizando, o sea, depende del contexto, lo estaría utilizando. Estoy poniendo un ejemplo, insisto, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Utiliza su cargo, aunque no esté en el ejercicio mismo, pero utiliza el cargo que tiene para trasladarse, independientemente si es con sus recursos o son públicos, si son públicos no podría, para influir indebidamente, por lo tanto. Pero aún si fuera con sus propios recursos, la gente la puede o lo puede identificar como una figura determinada, ¿no? Que ejerce un cargo público. Entonces ahí podría haber esta controversia, ¿no? Bueno, y entonces las campañas son instituciones de interés público, ¿sí? Entonces, igualmente, no pueden usarse las campañas institucionales, ¿no? No me refiero a las campañas electorales, sino las institucionales, cualquier política pública, ¿no? De vacunación, de información, de educación, ¿sí? Todas las tareas que lleva a cabo el Estado son de interés público y no tendrían, o no deben más bien, que utilizarse con fines discriminatorios o electorales, ¿sí? O sea que, por ejemplo, en el contenido de los libros que distribuye el Estado, en el caso mexicano, no debe de haber cuestiones discriminatorias, no se deben de utilizar como propaganda gubernamental. No es el caso, pero supongamos, ¿no? Esta tradición de los libros de texto gratuitos que comenzó con Vasconcelos en la década de los 20, que me parece que es algo de las cosas más interesantes y más ricas que se han hecho en materia de educación pública en el Estado mexicano, ¿no? La distribución de los mismos, la impresión, la calidad, no necesariamente de la impresión, pero sí de los textos que ahí vienen, ¿no? Es incuestionable. Entonces, esos los reparte la Secretaría de Educación Pública. Puede decir Gobierno de México, pero no puede decir partido X, Y o Z, ¿no? El partido X, Y o Z hizo en su contenido, pues igualmente, ¿no? Tendría que haber neutralidad. Claro, la cuestión de neutralidad es mucho más fácil de enunciarla que de materializarla, ¿no? Porque eso siempre va a estar puede ser controversial, ¿no? El fraseo, o como dije, la presencia de una persona, siempre puede estar en los lindes, ¿no? Lo interesante en todo caso del derecho electoral y el derecho en general, no son las conductas que claramente son o legales o ilegales, sino las que están en la frontera, ¿no? Porque ahí es donde está la controversia.
Entonces, no es tan sencillo para todos los casos definir cuándo estamos ante neutralidad o no. Insisto, sobre todo en aquellos momentos en los que esto pueda ser discutible, ¿no? Voy a poner un ejemplo. No es de México. Es decir, si lo fuera, es coincidencia otra vez, ¿no? Volviendo a esto de los libros de texto, en un país que no fuera este, el texto mismo, ¿no? El fraseo de algo, de un hecho histórico, ¿no? Ahí habría neutralidad o falta de, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, relatan un acontecimiento del pasado reciente de una determinada forma, no pongo un ejemplo concreto, pero de una determinada manera, de forma tal que en la lectura de este se pueda entender un antagonismo entre un proyecto político u otro, ¿sí? El México revolucionario, es decir, el régimen post-revolucionario, hubo de parte de el partido hegemónico, ¿no? La intención de colocar a la revolución como el centro, como la forma de cohesionar lo nacional, ¿no? Y hubo toda una serie de cosas culturales, ¿no? Los murales, que iban narrando la historia de una determinada forma, ¿sí? Entonces la historia se narra. Después vino una reelaboración, no digo con ello que sea más objetiva, solo distinta, una reelaboración de esa misma historia. Entonces ahí, por ejemplo, claramente había intencionalidades narrativas de decir cómo sucedieron determinados hechos y cuáles fueron sus conquistas. Entonces hay una reelaboración de eso. En los textos, por ejemplo, ¿no? Que serían una campaña institucional artística, una campaña institucional de asignación de becas a proyectos culturales y que dijeran, no, pero es que este proyecto tiene estas características y es contrario a esto. Entonces ahí hay una narración y entonces ahí podría resultar interesante, ¿no? Sí, mira, cómo existe esta institución que se está utilizando de conformidad con criterios que podrían estar en los lindes de la neutralidad. Que insisto, siempre es un problema la neutralidad, ¿no? Yo no creo que exista la neutralidad absoluta, pero para los gobiernos sí tiene que ser, por lo menos de manera nítida, el no influir directamente o indirectamente en el sentido del voto, colocando a su ejercicio, a su candidata, candidato, como el deseable, utilizando los recursos materiales, humanos y yo podría decir también simbólicos de que goza un gobierno, ¿no? Bueno, entonces vamos a este video. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los políticos en periodo electoral? Pues hay una ley que lo deja bien claro. Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Existe un organismo llamado la Junta Electoral Central que quizá te suene. Son los encargados de velar por la objetividad y por la transparencia en los procesos electorales en base a esa ley. Y claro, hay cosas que los políticos no pueden hacer. Aquí te damos 3 ejemplos de lo que pueden y de lo que no pueden hacer en periodo electoral. En actos de partido, en mítines de partido, evidentemente los políticos pueden lanzar todas las consignas políticas que ellos quieran, pero en actos organizados o financiados por la administración pública, los políticos no pueden alardear de los logros obtenidos del gobierno de turno. Por ejemplo, los viernes hay una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pues en esa rueda de prensa el gobierno no debería hacer hincapié en los logros obtenidos, porque se entendería que está haciendo campaña desde la administración pública. Desde la administración pública, desde el gobierno, ya sea autonómico, ya sea municipal o ya sea central, los políticos pueden informar a los ciudadanos de que va a haber un periodo electoral. Pueden incluso informarles de las fechas para votar por correo y pueden incitar al voto. Pero claro, lo que no pueden hacer es orientar a los ciudadanos a que voten a una determinada fuerza política o a otra. Esto ya son unos clásicos. En periodo electoral, los políticos no pueden inaugurar obras públicas, como tampoco pueden difundir encuestas. Bueno, ni los políticos ni los medios de comunicación. No se pueden difundir encuestas desde 5 días antes a la fecha de las elecciones. Los políticos pueden acudir a actos de partido, a mítines, con banderas o con signos que tengan significado político o que sean partidistas. Pero esas mismas insignias no las pueden ni colgar ni exhibir en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque sería usar esas instituciones públicas de forma partidista. Por ejemplo, el lazo amarillo. La Junta Electoral Central ha interpretado que es un signo partidista.
usado por las fuerzas independentistas. Por lo tanto, no puede exhibirse, no puede colgarse de instituciones públicas, ya sean catalanas o no. Por tanto, la Junta Electoral Central le ha pedido a Torra que lo retire. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los políticos en general? Por la objetividad y por la transparencia le ha pedido a Torra. Espérenme, es que ahora quiero, a ver si así. Ajá. Esto. Ok. Entonces, vamos a esta siguiente. Sí, es la siguiente. Déjenme ver. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Esta diferencia, obviamente, pues es más fácil hacerlo en el caso de España. Ahí la precisión sería, en el caso de las encuestas, la veda electoral, aquí son 3 días, ¿no? Que no se puede difundir encuestas, sondeos, resultados posibles, escenarios probables, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, lo que interesa, pues, es que el no uso, por ejemplo, ahí decía, ¿no?, de símbolos partidistas en edificios públicos, en la papelería, ¿no? Ya decía yo de las cosas narrativas que pueden ahí ser un poquito menos claras, ¿no? De las intenciones de construir una idea en torno al ejercicio de un gobierno, de un régimen, ¿no? Pero bueno. Entonces, previo a esto, vamos a la elección de 2006, ¿no? Porque hubo una serie, y así lo reconoció la sentencia del juicio de inconformidad correspondiente de parte del Tribunal Electoral, una serie de actos, digamos, encaminados a influir indebidamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, antes de 2006, pues ya no tenemos que ser demasiado, digamos, profundizar demasiado en esto, porque ya sabemos cómo era, ¿no?, la determinación de este candidato oficial. Hay un libro que yo les recomiendo a quienes les interesan estas formas, digamos, políticas, que no es del presidencialismo mexicano, por cierto, está en la presentación, pero no ese es el que les quiero comentar. Se llama Mitos Mexicanos, editado por Enrique Florescano, perdón. Y hay un capítulo dedicado justamente al tapado, ¿no? Que el tapado en el imaginario, algunos de ustedes lo recordarán. Yo lo recuerdo muy vagamente, porque a mí nada más me tocó en realidad Cedillo, ¿no? Ya Salinas yo ni me acuerdo, porque yo nací en el 84, el tomo posesión en el 88, no tengo como muy nítido ese recuerdo, pero sí recuerdo, bueno, Colosio y Cedillo, ¿no? Que se empieza antes de que el presidente en turno dijera quién iba a ser el candidato oficial. Lo demás que conozco, lo conozco por lecturas, ¿no? El candidato oficial, había una serie de especulaciones en torno a quién, ¿no? Una serie de rebatingas, voy a decirlo así, dentro del propio partido. En 88 hubo una, inclusive, ¿no?, en donde había una solicitud, había una demanda porque el candidato oficial se seleccionara de una manera distinta. Y no fue así, ¿no? Pero entonces, bueno, esta idea de que el presidente elegía, que desde luego no era tan así, no era que el presidente lo pudiera todo. Otro libro que les recomiendo, está en acceso libre, pero si les interesa yo se los mando, que se llama El hombre que lo podía todo, el mito de el poder presidencial en México, una cosa así, editado por el Colegio de México. Se llama El hombre que lo podía todo, y el siguiente parte del título, no me acuerdo si es El mito del presidencialismo o algo así en México, o del poder presidencial en México, ¿no? Pero aquí sí desmitifica mucho esa idea de que los presidentes eran todopoderosos, casi emperadores. No es verdad, ¿no? Por más que hay un libro que se llama La presidencia imperial. Este estudio refuta muchas de las tesis, pero sí dice cómo es que nos hicimos de esa idea, ¿no? Pero bueno, el chiste es que era esta decisión un poco oscura que tomaba aparentemente el presidente de la República, ponderando quizás algunos otros elementos, ¿no? Hay ejemplos de que no siempre fue el candidato que él quería, el que resultaba nominado. El caso más famoso pues, fue el del presidente Lázaro Cárdenas, que no puede nombrar al general Mujica, y hay que nombrar a Ávila Camacho, que desde luego suponía la no continuidad de su proyecto político. Pero bueno, el chiste es que era así. Y además,
era una determinación no solo política, sino en donde efectivamente el presidente, pues como presidente lo ungía y eso pues le daba una calidad especial al candidato oficial, ¿no? Que desde luego suponía pues una ventaja, porque hacía toda una parafernalia mediática, ¿no? Las iban a entrevistarlo. Entonces, todo eso obviamente uso de recursos públicos en sentido estricto y en sentido amplio, ¿no? El presidente como presidente, otorgándole esta calidad, ¿no? Los medios ahí dándole una cobertura, ¿sí? Y bueno, eso, ¿no? Desde luego no se hacía en un día cualquiera, no era un domingo por la tarde y salió un comunicado oficial, ¿no? Sino que el presidente de la República, como presidente, lo hacía, ¿sí? Y desde luego, en la siguiente punto, ¿no? El exhorto al voto a funcionarios de la administración pública, ¿no? En la construcción del régimen autoritario había esta desmovilización, ¿no? En donde las masas, pero también los otros cuadros empresariales, etcétera, pues se sujetaban, algunos voluntariamente, otros no. Hay otro libro que les recomiendo también del Colegio de México que se llama El Pacto de Dominación, escrito por la profesora Vivian Braquet Márquez, que habla de cómo se conformaba este sistema, ¿no? Y entonces no era que el gobierno todo lo pudiera y sujetara a todos a las reglas, sino que había relaciones de negociación. Pero existía, ¿no? El corporativismo, ¿no? Los sectores obrero, campesino, militar, burocrático, que eran incorporados al partido oficial, eran credencializados inclusive, y había otras prácticas, ¿no? Donde eso yo no sé si sea cierto, ¿no? Pero les daban un día una boleta, un día antes de la elección la boleta cruzada y tú me tienes que entregar una boleta en blanco. O no sé si el día de la elección, pero cerca de la casilla. Creo que era así para que pudiera como el carrusel que decía, ¿no? Y desde luego otro tipo de presiones, ¿no? Compruébame que votaste, pero también, ¿no? La idea de, pues es que somos parte de este sistema y entonces tienes que votar. Entonces había un exhortamiento, a veces amenaza, a veces condicionamiento del cargo, ¿no? Si no votas por él, entonces te vamos a despedir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso. No sé si haya otra relación a esto. Y entonces viene en 2006, en febrero de 2006, es decir, antes de que ocurriera la elección, en donde desde luego no hubo neutralidad de parte de ninguno de los actores que ahí estuvieron, y por eso es el centro de la génesis del procedimiento especial sancionador la elección de 2006, ¿no? Porque hubo muchas conductas que vulneraron la neutralidad, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en febrero de 2006, y a ver, 2006 es un momento de cristalización, ¿no? Porque había habido algunos otros actos a los que no me voy a referir, ya a quienes les interese esa historia, pues hagan un análisis, ¿no? Pero había habido algunos otros actos que habían tensado las relaciones entre un probable candidato, que sobra decir quién era, y un proyecto político, ¿no? Un proyecto político del gobierno federal y un candidato que en ese entonces era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Del Distrito Federal, en ese entonces se llamaba. El chiste es que en febrero de 2006 se establecen una serie de reglas de neutralidad para el presidente de la República, las y los gobernadores, obviamente el jefe del Distrito Federal, jefes delegacionales en el Distrito Federal, esto antes de los cambios de denominación y jurídicos que le dieron al Distrito Federal el nombre espantoso de Ciudad de México. No es que esté feo, pero estaba mucho más bonito Distrito Federal. Y delegaciones, alcaldías, como sea, ¿no? Dentro de estos, la abstención de pronunciarse de manera favorable a un candidato, a un partido político, de entregar obras, recursos que comprometieran el voto y 40 días antes de la jornada electoral, no transmitir propaganda gubernamental. ¿Sí? Y luego viene el conflicto postelectoral, que tuvo una parte de violación de la neutralidad por distintos actores. Por eso hay causales de nulidad. Bueno, una en específico, la contratación de tiempos. Bueno, esta seguramente ya vieron, ¿no? La contratación de tiempos como era diferenciada
en costos, por ejemplo, quiénes contrataban, que eso es importante para hablar de neutralidad, pero en la dimensión gobierno, pues se acreditó justamente que había una intervención, que hubo, como dice aquí, declaraciones durante el proceso electoral que fueron recogidas en diversos medios de comunicación, ¿no? En prensa escrita, en defensa de su propia gestión, se estimó ilícito, había sesgos, digo, no lo voy a leer todo, aquí está en la presentación, ¿no? Ahora, la otra evaluación es la magnitud, ¿no? ¿Sí? La magnitud de cuánto esto pudo haber influido. Ese es otro tema, ¿sí? Pero lo importante es que hubo el reconocimiento de una falta de neutralidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me interesa, ¿no? Y aquí igualmente algunos momentos, digamos, eran ajenos a la propaganda electoral y por cuestiones temporales, ¿no? Entonces, bueno, eso. Esta controversia constitucional, ¿sí? Lo que les decía, o sea, la propaganda gubernamental y la aparición de la imagen del presidente. ¿Qué pasa con eso? Es lícito, ya lo había dicho, que haya propaganda gubernamental, ¿no? Es decir, en donde se promuevan, en donde se le comunique a la ciudadanía cuál es el ejercicio de gobierno, cómo se ha hecho, logros, y eso, pues bueno, los gobiernos nunca van a decir que no son logros, ¿no? Ya uno podrá decir si lo son o no. A mí me llama la atención luego que pavimentamos tanto, ¿no? Y pues yo creo que te costó más caro la propaganda que el pavimento, pero bueno, esa ya es una evaluación propia. El chiste es que eso no es ilícito, no está prohibido que haya esa propaganda. Pero cuando aparece, por ejemplo, la imagen del presidente, pues estás utilizando esa posibilidad de propaganda para posicionar a un actor político. Y uno puede decir, bueno, pero el presidente ya no aspira a ningún cargo, pero ¿no? Puede vincularse a esa persona con un gobierno que va a querer, obviamente, que haya continuidad. Es otra vez más o menos la cuestión con los AMLitos, aunque no sean recursos públicos en sentido estricto, ¿no? Pero es la utilización de una figura, en este caso con mucho carisma, por parte de personas que quieren vincularlo a él como presidente, como actor político, con un ejercicio de gobierno y con sus propias candidaturas, ¿no? Bueno, aparte de esto, ¿no? Entonces se controvierte, eso, que la imagen del presidente de la República está propaganda. Que no se incluyan leyendas, dice, previstas en los artículos 55, fracción 1 del presupuesto, en cuanto a spots de radio, y la suspensión de los spots se ordenó en febrero de 2006, ¿no? Entonces, eso, déjenme ver si hay algo más, en términos de la controversia a la que se refieren acá, ¿no? Bueno, esta intervención, déjenme aquí, es que como le fui avanzando diferente, les digo, yo no soy bueno para las presentaciones de Presi, ¿no? Bueno, entonces el artículo 134 constitucional, ¿sí? La historia resulta interesante, esto no, artículo, sabemos que la Constitución tiene ¿cuántos? 136, ¿verdad? Artículos y sus transitorios, son muchísimos dependiendo de las reformas, ¿no? Pero bueno, entonces, primero eran 132, se incluyó el 134 en el ejercicio constituyente para hablar de contratos del gobierno, con esta idea de las subastas, que ahora se llaman licitaciones, ¿no? Y luego se reformó en 1982 para las licitaciones públicas y en 2007 se agrega esto de los recursos públicos para la imparcialidad, las reglas de la propaganda gubernamental y, por otra parte, el régimen sancionador. Entonces es a partir de 2007 que tenemos esa prohibición expresa en la Constitución, lo cual no quiere decir que antes estuviera bien, pero no estaba regulado de esa forma, ¿no? Entonces, la idea era que las regulaciones en materia de propaganda tuvieran una base constitucional, ¿sí? Que las normas constitucionales
impidieran el uso del poder público para favorecer, o lo contrario, ¿no? Para perjudicar a una candidata o candidato o usarlo con fines personales, porque no se constriñe al presidente de la República, desde luego, ¿no? Los gobernadores pueden tener, y es legítimo que así sea, aspiraciones políticas, más allá de su gubernatura. Las presidentas municipales, las legisladoras, o sea, cualquier actor político, y ello implica también que como funcionarios públicos tienen acceso a recursos. Entonces, que estos no solo no se utilicen para promover a un partido determinado, me refiero a los recursos públicos con los que cuentan los gobernantes, los tomadores de decisiones para el ejercicio de sus encargos de gobierno, tampoco para promocionarse, ¿no? Entonces, esto de los fines personales, ¿no? Entonces, bueno, estas fracciones que vemos aquí, ¿no? Obviamente a quienes se hace extensivo, ya decíamos aquí lo importante como primer elemento de la propaganda gubernamental es quiénes, ¿no? Entonces, servidores públicos en cualquiera de los 3 niveles de gobierno tienen la obligación de la aplicación imparcial de los recursos bajo su responsabilidad. Y estos no pueden influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. El texto es bastante nítido, bastante claro, ya su aplicación es una cosa que ha resultado en distinto tipo de controversias. El día lunes, por ejemplo, vamos a ver lineamientos en torno y diferencias entre propaganda e información gubernamental a partir de una resolución de la Sala Superior con respecto a las conferencias de prensa mañaneras, ¿no? Por el formato, por su contenido, ¿no? Y entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Bueno, aquí cuando hablamos de recursos públicos, insisto, hay que diferenciarlo de la propaganda gubernamental, en términos de que la propaganda no está prohibida, solo está limitada, pero que la propaganda, en todo caso, la que sí sea gubernamental, tiene que ser neutral. Entonces, por eso hay un vínculo necesario, indefectible, entre propaganda y neutralidad, ¿no? O sea, la propaganda, otra vez, está permitida, sí, pero está limitada, por un lado, temporalmente, a los tiempos electorales. En ese momento no se puede difundir propaganda electoral, y en todo caso, esa propaganda que sí se difunda en tiempos no electorales, tiene que ser neutral. No tendría o no tiene que utilizarse con fines político-electorales para promover un gobierno, para promover a un candidato o posible candidato, actor político o partido, ¿no? Bueno, y entonces luego vamos a esta propaganda, ¿no? Comunicación social, la que difundan los poderes públicos, cualquiera que éste sea, ¿no? Servidores públicos de la Federación no está limitado a el Ejecutivo ni al Legislativo. O sea, esto puede inclusive hacerse extensivo al judicial, hacerse extensivo a los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Todo aquel que para efectos de la ley de servidores públicos lo sea, ¿sí? Y la propaganda que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, dependencias, entidades de administración pública, es institucional, ¿no? Con fines informativos, educativos. Y esta, por lo tanto, no puede incluir nombres, imágenes que impliquen esta promoción personalizada, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ay, ¿por qué me está regresando? Tendría que avanzar, ¿no? Ah, ya vi por qué me regresa. Les digo que no soy bueno para el presi, ¿no? Ay, disculpen. Bueno, tan no soy que, miren, yo no elaboré esta presentación. Yo no hubiera elaborado un presi. Bueno, entonces seguimos avanzando, ¿no? La asistencia a actos proselitistas, porque como decíamos, esto tiene distintas manifestaciones, ¿sí? O sea, ¿cómo se materializa? Una cosa es la enunciación de la ley, que te dice cuáles son los lineamientos, y otra cosa es los actos concretos, ¿no? Por eso les digo, vamos a ver una sentencia el día lunes, una sentencia de la Sala Superior con relación a qué se considera propaganda, cuándo se puede difundir, cuáles son los límites, y establecerlo para casos concretos como son las mañaneras, que tienen un formato que por sí mismo hace
complicado diferenciar si estamos o no ante propaganda gubernamental, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a ya no solo la ley, sino a la calle, digamos, ¿no? La ley y la calle. Entonces, la asistencia a actos proselitistas. A ver, permítanme, porque tengo aquí un mensaje que tengo que contestar. Nada más así, muy rápido. Porque es una comunicación aquí oficial. Bueno, entonces, la asistencia a actos proselitistas, ¿no? Entonces, en este subrep 162 diagonal 2018, ¿no? Que se estableció, ¿no? Presencia de servidores públicos en días hábiles o inhábiles. No nada más es la idea de que, bueno, pues si es sábado, pues ¿qué tiene, no? Eres servidor público, ¿sí? La coincidencia de un servidor público con candidatos en un acto transgrede la imparcialidad. Es válido que los servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días inhábiles. Es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles, pero fuera de su jornada electoral. O sea, aquí como vemos va avanzando, ¿no? Esta línea de interpretación. No es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles. No es válido que servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días hábiles, ni siquiera con licencia sin goce de sueldo. Vamos a ver este asunto con mayor detenimiento para ver cuál fue la controversia y cuáles sus manifestaciones, pero aquí nada más lo menciono con estas líneas argumentativas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, ¿no? De una primera tesis o una primera línea argumentativa que no importaba si era días hábiles o inhábiles transgredir la normativa electoral. Esto solo para ver que van cambiando las interpretaciones, van cambiando los argumentos y van cambiando los alcances, ¿no? Entonces, desde una posición, pensaríamos, ¿no? Que no importa, yo ya les había comentado, ¿no? No importa si el día es hábil o inhábil, porque el servidor público, depende desde luego quién sea, cuál sea su presencia mediática, cuál sea su capacidad de influencia en la esfera pública, aunque deje de serlo en términos laborales, y eso depende también del servidor público, ¿no? El presidente de la República yo consideraría que no tiene días inhábiles, ¿no? Más allá de que puede tener un día de descanso, o puede tomarse los domingos o los sábados, no sé yo. Pero en principio, pues si ocurre algo, él no puede decir, pues no era mi día de trabajo, ¿no? Como sí me puede ocurrir a mí, ¿no? Si me buscaran el sábado y yo no contesto, pues sí bien puedo decir, pues no es mi día de trabajo. Igual y no les agrada que yo diga eso, pero yo diría eso. Pero yo no tengo las mismas responsabilidades, a lo que voy. Y desde luego, él como actor político, digo él, y puede ser cualquier presidente, no el actual, pero tiene una presencia pública que, aunque no esté ejerciendo, no está despachando en su oficina, no deja de ser esa figura. Entonces, esta es una primera idea. ¿Sí? Esto, ni con licencia sin goce de sueldo. O sea, estas son, como decía, ¿no? ¿Cómo se construyen las líneas jurisprudenciales? ¿Cuáles son los asuntos que se resuelven? ¿Cómo va evolucionando, transformándose estas interpretaciones de la presencia de servidores públicos, sus límites y cómo se redefinen? Porque justamente, ¿no? En estos casos lo que encontramos son las conductas, los actos, ¿no? Que están en los intersticios, ¿no? Que están en el limbe entre lo legal y ilegal. Entonces, no siempre se van a definir de igual manera. Depende de varias razones, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Ciudad Juárez, un alcalde que pidió licencia para acudir a un acto partidista, ¿sí? Para una alianza, y entonces, pues, el funcionario público llevó a cabo una acción simbólica, ¿no? De significado, le levantó la mano y dice, bueno, no es suficiente separarte del cargo. Te separas del cargo, imagínense, pues voy a pedir licencia cada que sea necesario, y entonces, y sin goce de sueldo, que conste, o sea, no estoy utilizando recursos públicos, pero soy una figura que además va a regresar al ejercicio de gobierno, ya sea, en este caso, es que les digo que yo, ¿cómo me regreso acá?
Atrás, ¿no se puede? Bueno, esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo voy a regresar a mi cargo el lunes y es un cargo que tiene una visibilidad pública, es un cargo que tiene alcances. Insisto, esta es una línea, ven, es de 2008, ¿no? Vamos a ver cómo fue cambiando y vieron ¿cómo se llama? En la primera de estas láminas relativas a esto, que había cambios con relación a esto. Pero bueno, entonces, otro caso, igualmente, ¿no? Presidente municipal, a ver, déjenme ver si es el así, ¿no? Entonces, días hábiles o inhábiles, ya vimos en su momento, aún si piden licencia sin goce de sueldo. Luego, otro, igualmente, que participa en un cierre de acto de campaña en domingo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es inhábil. Pero el presidente municipal, justamente es lo que yo les comentaba, ¿no? Tiene una investidura, tiene un significado, tiene un cierto carisma, tiene una presencia pública. De esta, aunque no estés en tus labores, no te despojas justamente por la condición de la relación que tienes con las y los gobernantes. Te ubican como figura y puedes influir, por lo tanto, ¿no? Por investidura. ¿Sí? Entonces, bueno, esto. Vamos siguiéndola, ¿sí? La coincidencia de un servidor público con candidatos en un desfile. Igual, transgrede el principio de imparcialidad, y aquí vemos, ¿no? Participación conjunta, candidatos en un desfile, en un día inhábil y sin pronunciamiento del discurso, o sea, restrictivo, ¿no? Transgrede el orden jurídico porque la participación es un funcionario público y que además en este caso, ¿sí? Tienen una relación de subordinación con los habitantes, dicen aquí, ¿no? O sea, es alguien que toma decisiones y su investidura puede influir por sus atribuciones, ¿no? Seguimos acá. Ahora, otra interpretación. Servidores públicos que asistan a eventos proselitistas en días inhábiles, válido, ¿no? Ahí protegiendo un poco más, o siendo un poco más amplios en el alcance de las restricciones, ¿no? Entonces, el acuerdo de neutralidad de una autoridad administrativa federal, los funcionarios públicos tienen que abstenerse en días hábiles porque están utilizando en sentido estricto los recursos públicos, ¿no? Estás pagando, estoy devengando un sueldo y entonces estoy asistiendo a un evento proselitista, pero en días inhábiles, decía, no encuentra un fundamento constitucional para no permitir la presencia de esta persona, ¿no? Porque tiene un derecho político, derecho de asociación, ¿sí? Entonces, esa otra idea, ¿no? Y entonces aquí hay otro criterio, dice una resolución que resuelve, perdón por la redundancia, que un presidente municipal en un municipio, otra vez disculpas por la redundancia, participó en un mitin de candidatos a diputados federales, ¿no? Dice, esta limitación es excesiva, ¿no? No es necesaria que le exijamos a un gobernante la asistencia o no asistencia cuando se trata de días inhábiles, ¿sí? Sobre todo cuando su concurrencia no es activa, ¿no? No pronunció un discurso, no llevó a cabo ningún acto en donde él, como detentador de un poder y de un cierto, pues ya decía, ¿no? Arrastre electoral, carisma, lo que sea, se lo haya comunicado o haya utilizado esa imagen pública, que no necesariamente siempre beneficia, ¿no? Pero esa imagen pública para respaldar a otro candidato o candidata, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Pueden asistir a eventos proselitistas, depende, de acuerdo con esto, de lo que hagan, ¿no? Otra vez, en días hábiles, pero fuera de su jornada laboral. Entonces, ya extendiendo un poquito la argumentación, pero que es congruente con decir, a ver, si puede ser en días inhábiles, ¿por qué no podría ser entonces fuera de horario de trabajo?
Si lo que entendemos aquí por uso de recursos públicos es en sentido de que serán tales, si estás devengando un sueldo y tienes un horario de trabajo, entonces ¿por qué no sería fuera de la jornada laboral, no? Y entonces, bueno, otra vez, un acuerdo de neutralidad, donde decía, bueno, las 24 horas no pueden ser la prohibición para no, para restringir la presencia de personas independientemente del cargo que ostenten, porque hay un derecho de reunión y de asociación y no pueden estar restringidas las 24 horas, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? En días hábiles, obviamente. Ahorita vemos, o sea, como vemos, no es una línea progresiva y que siempre se haya sustentado en lo mismo. Y desde luego habría que ver cuáles son los elementos en conjunto que fueron valorados, ¿no? En un caso fue, bueno, era inhábil, era domingo, pero llevó a cabo una acción tendiente a. En otro era, bueno, era domingo y además solo participó de manera testimonial, solo estuvo ahí. No se subió al templete, no dio un discurso, no le levantó la mano, ¿sí? Entonces ahora ¿no? Tienen en todo el tiempo la obligación de aplicar los recursos de manera imparcial y por lo tanto en días hábiles, cuando se trata, y otra vez, ¿no? Cargos de elección popular que puedan implicar relaciones con el electorado, pero también con funcionarios inclusive a su cargo, ¿no? Y que esto puede entenderse como la presión, la coacción, la inducción indebida de electores, ¿no? Ah, bueno, pues es que su presencia quiere decir que está, por ejemplo, condicionando el ejercicio de su gobierno, de los programas electorales, ¿no? Perdón, de los programas sociales, dándoles tintes electorales, ¿no? Entonces, por eso es que las participaciones se deben delimitar, ¿no? Entonces, aquí, en esta sentencia, ¿no? Inexistencia de haber asistido a actos proselitistas en día y horas inhábiles, ¿no? Entonces, una persona que denuncia a otra, porque llevó a cabo un mitin, ¿no? Organizó, dirigió el acto proselitista en una hora determinada, ¿no? Y entonces el Tribunal de Chihuahua, en este caso, dijo no hay infracciones y vienen a la sala superior, ¿no? Que, por cierto, confirma, ¿no? Entonces, bueno, otra de las líneas, ¿no? No es válido que asistan a eventos proselitistas en días hábiles, ni siquiera con goce de sueldo, que esto habíamos visto, ¿no? Dentro de la primera diapositiva. Entonces, esta idea, ¿no? El uso indebido de recursos públicos por haber asistido a un acto proselitista, primero en día y horas hábiles. En días hábiles significa el uso indebido de recursos públicos. La solicitud de licencia y goce de sueldo no es suficiente por esto mismo que ya habíamos dicho. Esto sigue siendo congruente con el argumento del cargo que ostentas, que esto puede entenderse como una vulneración, como un llamado, ¿no? Como una manifiesta adhesión de parte de una persona que tiene una presencia pública importante, que puede tener una relación de cercanía con la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso. La licencia sin goce de sueldo no basta cuando se trata de días hábiles. Por eso hay horarios y por eso, en todo caso, y claro, dependiendo del quién, no es lo mismo que una persona, un funcionario público sin una presencia pública determinada asista, en horarios inhábiles, conste, a que asista una que tiene mucha mayor capacidad de influencia, de incidencia en los procesos electorales, ¿no? Otro asunto, ¿no? En Colima, que asistió en día hábil a un evento del candidato a gobernador, ¿no? Y además, fíjense, hubo un mensaje, ¿no? De condicionamiento a la existencia y entrega de programas sociales, que puede ser un mensaje muy explícito o velado, ¿no? De, bueno, si ustedes no votaran por él, pues ya saben que todo aquello que, no estoy diciendo que eso haya dicho, ¿no? Pero todo aquello que hemos logrado, pues se va a acabar. Estos
becas que ustedes tienen, suponiendo que las hubieran, ya no las va a ver porque si no votan por él. Entonces ahí hay un llamado condicionando la existencia, ¿no? Y entonces dictaron una sentencia y dijeron, hay una infracción, ¿no? Porque hay una vulneración del principio de imparcialidad. Primero, temporal. Entonces hay elementos temporales a la hora de decidir. ¿Cuándo? Que es lo que estamos viendo, ¿no? El cuándo importa. Si es en días hábiles, en días inhábiles, si es en horarios hábiles o en horarios inhábiles. Y después el cómo, ¿no? O sea, aún si ese cuándo está condicionado por una solicitud de licencia, no es suficiente para que se te tenga por válida tu intervención. Y está otro cómo, que es qué dices, qué haces, ¿sí? Entonces, todos esos elementos se toman en cuenta para definir si hay o no conducta a sancionar, ¿no? En este caso, es primero por el momento, es un día hábil, es un evento de campaña y además hay un uso de la voz, o sea, además de su presencia en un día que no tendría por qué serlo, es una condición temporal, hay una condición material, ¿no? Usa la voz. A diferencia de lo que vimos en un candidato que además, perdón, de un funcionario que además de haber asistido en un horario no hábil, no dijo nada, solo estaba ahí. ¿Sí? A diferencia de que hubiera asistido en un día inhábil y hubiera dicho algo, quizás ahí esa segunda circunstancia material hubiera podido tener influencia en la determinación o no de la responsabilidad, aún siendo día inhábil, porque son criterios, ¿no? O sea, y que se resuelven en conjunto, no es nada más de, bueno, es día inhábil, entonces ya nunca hay infracción. Es horario inhábil, nunca hay infracción. Depende también de quién sea y depende de qué haga. Y entonces ya bajo esos tres criterios puede o no haberla. Entonces aquí no solo es que haya ido en día hábil, que ya eso ya por sí mismo, en el caso de las sanciones, ahí sí no. En el caso de la inexistencia de la sanción, tendrían que conjuntarse todos los elementos. Pero en el caso de la sanción, con una que vulneres, participaste en un día hábil, fuiste a un día hábil, ya estás haciendo mal uso de recursos públicos, porque estás devengando un sueldo. Entonces ya ese solo hecho, independientemente de cuál haya sido tu intervención, ese solo hecho basta para tener por acreditada la vulneración. Ahora, si acudes en un día inhábil, no estás devengando un sueldo y entonces ya depende de tu acción. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Entonces aquí, además de que el otro elemento temporal de que no va a estar la solicitud de licencia, pero aquí fue primero un día hábil, ya con eso. Pero además utilizó la voz, hizo uso de la voz, invitó un llamado explícito a la votación y para ello haber pedido licencia no fue suficiente para decir que eso bastaba. Porque pues regresas, ¿no? Regresas a tu cargo y todo el mundo sabe quién eres. No necesariamente todo el mundo sabe que pediste licencia. Y aún si supieran que pediste licencia, vas a volver a ser gobernador o presidente municipal y vas a poder volver a tener acceso a los recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, ese caso. Y luego, este es el que ya habíamos visto. Y luego, un servidor público que aquí haciendo extensivo el alcance de la definición, ¿no? Porque ya había comentado, no basta con que sea servidor público, que seas gobernador, presidente municipal, esto es extensivo a varias otras personas, ¿no? Ahora, en este asunto, igualmente, ¿no? Transgreden la imparcialidad por una intervención en favor de un candidato, diversos legisladores, que otra vez, ¿cuál es el elemento central? El momento, el temporal, ¿sí? Con eso se tiene por acreditado, otra vez. Para no acreditarla tendría que haber la conjunción temporal, material, ¿sí? El qué, el quiénes y cuándo. Para acreditarla basta con que haya alguno de ellos, o que sea el cuándo, o que sea el quiénes, o el que sea el qué, ¿no? Para acreditar que existe, porque cualquiera de ellos tendría como resultado el uso indebido de recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí legisladoras que presuntamente habían intervenido en favor de un candidato, en ese momento precandidato, porque fueron en día y hora hábil a un evento de campaña. Entonces, aquí está cuáles son los actos, ¿no? Sí, entonces, una persona llega al aeropuerto, tienen ahí los cargos, ¿no? Estuvieron presentes en el aeropuerto,
para acompañar al precandidato a la presidencia, ¿no? Hubo una rueda de prensa y aquí están, acudieron estas personas. Se llevó a cabo una reunión con empresarios, acudieron estas otras, reunión con militantes, ¿sí? Evento, En ese evento participaron estas personas, ¿sí? Aquí cada uno de los hechos, ¿no? Y entonces aquí la resolución, ¿sí? Déjenme ver si la puedo hacer un poquito más grande. Sí, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Dice, inexistente la vulneración de los principios de imparcialidad, ahorita vemos. Características de las funciones de los legisladores. La asistencia y participación en eventos políticos forman parte de las labores de las legisladoras porque es el Congreso que desarrolla actividades de discusión pública con base en la ideología y plataforma partidista. Entonces, en el elemento subjetivo concurren otras posibilidades de interpretación, ¿no? La intervención en estas actividades les permite colaborar en decisiones políticas, en la ideología. Como vemos, aquí el hecho de haber acudido, como vean, las interpretaciones tienen esta sofisticación o esta fineza con relación a las funciones. Por eso el elemento quién, ¿no? ¿Quién hace y qué es lo que hace materialmente? Entonces, si bien es cierto que llevaron a cabo una serie de acciones que temporalmente las implicaban en su horario de trabajo, pero eso no quiere decir que esos hechos no sean, por ejemplo, parte de sus funciones. Y si son parte de sus funciones, entonces pues estaban trabajando. ¿Me explico? Y eso fue lo que resolvieron para este caso. Retroalimentación entre el partido y los legisladores que emanan de sus filas, refuerza la ideología partidista. Caso contrario, posiblemente hubiera sido el presidente de la República. Pero aquí son legisladoras y legisladores que pertenecen a una bancada. Por eso el elemento subjetivo también es importante, ¿no? Interacción entre legisladores y partidos políticos dentro del Congreso para los grupos parlamentarios y la asistencia en eventos políticos forma parte de sus labores parlamentarias. Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿no? O sea, estabas en horario de trabajo, pero pues estabas llevando a cabo un trabajo, ¿no? Y entonces, por la función, pueden asistir a actividades partidistas en días y horas hábiles sin que eso se considere desvío de recursos públicos, siempre que se realizan cuando no se lleven a cabo sesiones de pleno, obviamente, y las comisiones que los integran porque tienen que privilegiar las funciones legalmente encomendadas. Entonces, esa resolución, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque me tengo que retirar, tengo que llegar a un partido político en donde hay una capacitación. Pero es interesante esto de la reelección. La reelección, sobra decirlo, para efectos del Ejecutivo, no es posible en México. Hay países en los que sí, y entonces la regulación ahí es distinta. Obviamente tienen una tradición diferente, también una tradición de uso de recursos públicos, también una tradición de asistencia o no a eventos proselitistas. Esto solo para decir, ¿cuál mensaje? Déjeme ver el mensaje. A ver, los funcionarios federales que sean posibles candidatos a X cargo que promuevan sus logros recurren a alguna hipótesis de infracción a la propaganda gubernamental. ¿Nos podría comentar mejor si usa el micrófono para poder? Sí, buenos días, doctor. Muy rápido. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí. Sí, preguntar, hay funcionarios federales que están, que están dentro del gobierno federal, que son posibles candidatos en X entidad federativa, a gobernador, a senador, X o y que promuevan desde este momento las acciones o los logros del gobierno federal. Están tratando de posicionarse, me imagino, en alguna posición política, si eso puede encuadrar en alguna hipótesis de prohibición de propaganda gubernamental o es alguna infracción. Si son funcionarios, pues no. O sea, si son funcionarios y como funcionarios
digamos, manifiestan los logros del gobierno sin decir, sin poner su foto, o sea, simple y sencillamente voy a dar un informe, vamos a suponer, no sé si este sea el ejemplo más claro para responderle, pero vamos a, no sé, va a haber una campaña de fomento a la lectura en tal lugar. Y entonces acude el funcionario, claro, correspondiente con las funciones propias de eso, ¿no? De educación no, lo digo, la propaganda está colocada en transporte público y dicen, desde el gobierno federal hemos logrado esto y es un posible candidato. Pues está con la imagen. Sí. Sí, pues ahí podría haber un uso indebido de la imagen justamente porque la propaganda gubernamental no tiene que relacionarse con una persona en específico. Aunque seas parte del gobierno, ¿no? Porque justamente entonces estás utilizándola para posicionar. Sí. Si viene la imagen de la persona, sí, ¿no? El nombre, lo que sea, porque aquí nada más es gobierno de la República. Aunque todo el mundo pueda saber quién encabeza ese gobierno, no se utilizará su imagen para promoverla como si fuera de él y promocionar, por lo tanto, a su persona, ¿no? Ok. Sí. Gracias. Sí, la presentación se las pongo de una vez porque yo no la elaboré y entonces pues así la pueden revisar ustedes, ¿no? Ahí está. Y bueno, entonces el día lunes vamos a seguir con esto. Y yo les decía de la reelección, porque en México no hay para el Poder Ejecutivo, pero sí los legislativos, los legisladores, presidentes municipales, ¿no? Algunos ejecutivos a niveles locales, se puede, ¿no? Y entonces ahí te separas del cargo, no te separas, ¿qué haces, no? E insisto, no en todos los países está previsto de la misma forma. Entonces ahí hay distinto tipo de interpretaciones con relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos el día lunes. Discúlpenme por tener que irme anticipadamente, pero tengo una capacitación 11:30 justamente en un lugar que me queda bastante lejos y con el tráfico pues voy a llegar apenas, ¿no? Entonces, bueno, pues me tengo que retirar, pero muchas gracias. Sí, tiene razón, esa no es la presentación, es que esa es la presentación. Ven, yo por eso no hago estas cosas, porque soy malo para la tecnología. Esa es la liga a la esta. Aquí está. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Les agradezco, les deseo un fin de semana muy divertido, muy contento, que descansen y nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, maestro.